que él de niño recordaba de cómo era el sitio donde él vivía, la localidad suya, y que luego él va fantaseando, evidentemente, y que a eso se apunta también, por supuesto, John Ford, porque se siente muy cómodo en ese territorio. Claro. Exactamente, esa es la razón. Claro. La razón de la que John Ford vuelva al pasado, haga western y haga películas de añoranza es porque se maneja bien dentro de ese ladrillo que yo he llamado ladrillo, no peyorativamente, claro, ni muchísimo menos. Se maneja perfectamente y como además es un gran maestro, porque insisto en ello, es un gran maestro del cine, todo eso nos lo hace creíble. Yo en esta película, cuya ideología no comparto ni poco ni mucho ni nada, me he sentido emocionado en algunos momentos, precisamente con las baladas del sur, por ejemplo, con la balada de la negra, o sea, con ese diálogo en plan balada entre el juez y la negra. Es un momento muy emocionante, muy bonito, exactamente, y es un momento precioso. Pero a mí me parece, de todas maneras, que John Ford es un director que nos gusta más. Primero, les gusta mucho a los directores de cine, y es porque es un maestro de la dirección. Y en segundo lugar, le gusta mucho a los cinéfilos. Y yo no estoy tan seguro de que le guste mucho también al público, o que le gustase mucho también al público. Pero tiene una cosa que es clarísima, aparte de la nostalgia y todo eso, tiene un brío en la puesta en escena, una capacidad de hacer que las imágenes inmediatamente se pongan en movimiento. Dicho de esto con redundancia, por ejemplo, la secuencia de la barbería, el momento en que le da el puñetazo, es desde una fuerza y de una violencia que no te esperas. Entonces, eso lo consigue en una fracción de segundo, y eso es lo que hace que sea un gran director, creo yo. Sí, bueno, y además hay otra cosa, que es que yo creo que tú hablabas de puesta en escena y el trazado de los personajes, es decir, que ese barman que apenas sale un momento cuando le dice, ¿quiere usted otra copa? Tiene el estoicismo de los barman de él, pero sobre todo el análisis de cómo rueda John Ford, la transparencia que tiene en su puesta en escena, la sencillez, la economía de medios. Pues yo creo que viene de los clásicos, claro, eso viene de Griffith, viene de una manera de planificar muy sencilla, muy suave. En esta película hay una cosa que es muy significativa, que además hay un par de escenas que justamente las ha comentado antes Eduardo. Está utilizando constantemente la profundidad de campo cuando no le da el foco suficientemente, porque no tiene todavía objetivos lo suficientemente buenos para lograrlo. Y está jugando con ello y tiene que estar muy atento, porque estás viendo ese fondo en lugar de nítidamente lo estás viendo borroso. O sea, ves la mancha blanca en la noche, que es el email, y si no estás muy atento, y me temo que en la televisión eso se vea bastante peor, no te das cuenta de que está el email. Afortunadamente, además, lo hace que esté en un balancín, en una de estos asientos de balancín, moviéndose, con lo cual te llama un poco más la atención. Pero tienes que estar atento al juego de miradas que estás luego dentro de campo viéndolo. Y eso lo hace varias veces, que la verdad es que Ford lo hizo desde bastante antes, y por eso cuando Orson Welles decía que su director favorito era John Ford, lo cierto es que estaba sacando muchas cosas de Ford. Hay un momento en el que Ford además empieza a utilizar a Arthur Miller y a Greg Toland, que habían progresado mucho en arreglar los objetivos, etcétera, y va consiguiendo esta especie de nitidez para la profundidad de campo. Pero realmente aquí lo notas mucho porque ves, digamos, la intención sin que esté totalmente plasmado todavía. Por falta quizá de medios técnicos. Lo que sí es asombroso es que esta película, que en esta época, cuando el año 34, las críticas que salían no hacían apenas referencia a los directores de cine, muy pocos, salvo algunos como que podían tener una personalidad más marcada, como era Griffith, Stroheim y tal, pero John Ford todavía no era el señor que tenía estaba a punto la vitola, estaba a punto. Pero si esta película hubiera estado desaparecida en Fox y sale ahora, yo creo que todo el mundo hubiéramos dicho, esta es una película de John Ford, pero no tiene duda. O sea, eso sí que no tenía duda. Sí. Que el sello personal que ella imprimía en el año 34 era como pocos. O sea, esta sí que es una película que dice, esto es de John Ford. O si no, John Ford ha copiado de este tipo, porque es que exactamente está toda la... Si tú ves esta película a mitad y la coges por la fiesta del caramelo, evidentemente, del estirar el caramelo, eso es de John Ford y no nadie, porque por la planificación, porque John Ford hace unos planos muy grandes, porque deja que los actores se muevan dentro del plano con mucha facilidad, cosa que a mí me atrae enormemente. Pero yo lo que he querido decir antes, cuando he dicho que es un director de directores, es también por una razón,
porque efectivamente se puede hacer una larguísima lista de directores que han dicho que John Ford era un maestro. Probablemente entre esa larguísima lista hay muy pocos que hicieran, por ejemplo, western. Y es que los directores tenéis la habilidad de que os guste directores que no hacen exactamente lo que vosotros hacéis. Es muy fácil que alguien que se dedica al humor no diga que el mejor director de cine de humor es Woody Allen, sino dice que a él lo que realmente le gustan son las películas de John Ford o las películas de Hitchcock. A mí eso no me dice absolutamente nada. Yo creo que a mí personalmente lo que más me gusta de John Ford es que no utiliza el montaje y utiliza la puesta en escena. Y eso se ve en todas sus películas y se ve en esto. Yo no comparto eso que tú dices de que en los años 30 no fuera John Ford ya John Ford. Yo creo que ya era John Ford y que incluso era apreciado como tal John Ford. Yo creo que cuando John Ford decae es después de la guerra y que donde renace de nuevo es en los años 50, pero yo no soy un fordiano. No, yo quería... la época que él tiene prestigio es justo después de esta, cuando hace el delator y le empiezan a dar Óscares. No, pero en la diligencia ya tenía un gran prestigio. Pero la diligencia es del 39, faltan 50. ¿Ves cómo no soy fordiano? ¿Ves cómo no soy fordiano? Yo quería disentir... Lo que sí hay en la diligencia es el malo de esta película. Es el banquero. El banquero ladrón. Que por cierto, no sé si sería un actor contratado por la Fox, pero es el único que está en las 3 películas de Will Rogers, que hace papeles diferentes, porque hace un viejo predicador, el viejo Moisés en Steamboat Willie. Pero yo quiero discrepar un poco, porque se habla mucho de que John Ford no utilizaba el montaje, y yo creo que eso es relativo, ¿no? Aquí yo creo una secuencia, para mí un segmento esencial de la película, que conecta con el guión que escriben Lamar Trotti, un guionista habitual de la Fox, y Dudley Nichols, que un guionista habitual de Ford prácticamente desde el comienzo de los años 30 hasta El fugitivo a mitad de los años 40, que es la secuencia en la que hemos hablado anteriormente, está en el porche, es noche, y empieza a aparecer la soledad del individuo, la soledad del juez Prisco, ese pájaro, ese dormilón, dice la horrible traducción del doblaje a la que se ha referido justamente atacándolo Juan anteriormente, ¿no? Bueno, ahí hay una secuencia en el porche en el que él entra en la casa, se nota ya que entra en su dormitorio y después está en el cementerio. Son, si no recuerdo mal, alrededor de 6 minutos, muy bien escritos, aunque como decía Ford, escribir para Will Rogers era muy relativo, porque dice, bueno, ahí está el guión, tú lo tienes que decir con tus propias palabras, y probablemente improvisaría. Pero si desmenuzáramos la secuencia del dormitorio, que es de una extremada complejidad, yo creo, Juan, que te asombrarías de la cantidad de montaje que tiene esa secuencia. Una secuencia además en la que además de montaje efectivamente hay mucha puesta en escena, porque por ejemplo las cosas importantes a veces las dice de espaldas a la cámara Will Rogers. Vemos la espalda justamente cuando... La puesta en escena y el montaje es lo mismo. Pero porque muchas nace veces... el montaje de la puesta en escena. Si no hay una puesta en escena adecuada, no puede haber un montaje adecuado. Lo que yo creo que es que John Ford sabía más que nadie de lo que era el cine, y de lo que era el montaje, y de lo que era la puesta en escena. Y rodaba de tal manera que era muy difícil que un montador de oficio de la Ford le pudiera cambiar, aunque él intercala continuamente planos, porque en esa escena, cuando él está con la vela que la enciende, hay un corte en directo y sobre el eje, que él está más o menos en un plano general y se sienta y entra a récord perfecto. No, yo creo que la sentada. A lo mejor me equivoco, pero lo que quería decir Juan Miguel era más bien que no tiene efectos de montaje. Tiene un montaje enormemente integrado en el que parece que no se nota. No te engaña, el montaje favorece la puesta en escena. El montaje es la continuidad, es muy sencillo de la puesta en escena. No está trucando con el montaje, ni está arreglando con el montaje algo mal rodado. En cambio sí le gusta a John Ford, que yo no lo recuerdo en muchas películas de John Ford, ese encadenado enorme, donde hay un primer plano un poquito amplio, cuando está dando el cura la historia y está contando cómo fue a la patrulla y cogieron a aquellos tipos y tal, y entonces se encadena y nunca desaparece la cara suya. Ese es un plano que pocas veces por esos encadenados tan largos y muy difícil. Yo creo que tiene mudo completamente. Claro, eso es el nacimiento de una nación, y hay planos que recuerdan mucho el nacimiento, pero que él lo mantiene continuamente, lo mantiene, y eso luego no ha utilizado. Él hace encadenados, pero nunca los ha hecho, yo creo, tan largos. Sí, pero mira, él siempre hace unas cosas de vez en cuando extrañas, como
por ejemplo, en las películas de los años 50 y hasta de los 60, esto de oscurecer de repente la imagen alrededor de un personaje, sobre todo cuando hay una evocación del pasado. Se ocurre un poco con los flashbacks, por ejemplo, del Sargento Negro, también en el proceso del Sargento Negro. Entonces, él utiliza mucho esos recursos, llamémosle expresionistas, como por ejemplo los súbitos atardeceres en centros